Saludos, estimados colegas de la familia del ajedrez. Continuamos con la serie Cómo entrenar ajedrez, que es parte del proyecto Academia de Ajedrez Amistad México-Cuba y del proyecto Grupo de Investigación para el Desarrollo del Ajedrez. Les habla Borges Heredia Aguilarte, doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y maestro nacional de ajedrez de Cuba. La temática que hoy traemos es la tercera parte de la conferencia Las habilidades prácticas para analizar posiciones de ajedrez. En este caso trataremos específicamente el cálculo de variantes. El objetivo que perseguimos es explicar las habilidades prácticas para analizar posiciones de ajedrez en los niveles reproductivo, aplicativo. Pero vamos precisamente a realizar una breve trayectoria o sistematización de los aspectos tratados en las conferencias anteriores. Abordamos que las habilidades prácticas a entrenar en el ajedrez como contenido práctico son la valoración de la posición, la planeación y el cálculo de variantes como habilidades que están interrelacionadas entre sí y que van a permitir el desarrollo de una adecuada orientación por parte del deportista de ajedrez en función de obtener altos logros deportivos y por tanto la maestría ajedrecística. Dentro de los factores que son importantes para valorar una posición de ajedrez, explicamos que ellos son la seguridad del rey, las amenazas, la fuerza o material, la acción y coordinación de las piezas, considerar también la estructura de peones, el espacio y el tiempo en función de la rapidez del ataque o la defensa. También abordamos en clases anteriores que es necesario que el ajedrecista ante una situación crítica se oriente en qué tipo de posición está jugando, que pueden ser de dos tipos, aquellas donde predomine el carácter táctico de la lucha y aquellas donde predomina el carácter estratégico. Esto es clave e indispensable porque en dependencia del tipo de posición es que puede poner más énfasis o no en cuanto al cálculo de variantes o elaborar estrategias o maniobras para mejorar la actividad de las piezas. Para la planeación, una vez que se tenga valorada la posición, son indispensables considerar los diferentes patrones de pensamiento. Dentro de ellos tenemos el principio de la actividad con cada uno de sus elementos, cuestión que abordamos anteriormente. Tenemos que mencionar los principios o procedimientos de ataque al rey. Dentro de ellos tenemos dominio del centro, colocar caballos en la quinta fila, dominar casillas cercanas al rey de la sexta y séptima filas, abrir filas, columnas y diagonales con sacrificios de piezas y peones, sumar piezas al ataque, eliminar, desviar, clavar y bloquear las piezas defensoras y por supuesto tener en cuenta los patrones de jaque mate y temas tácticos. Estos son los elementos que debemos tratar para considerar la planeación y el cálculo o determinar las jugadas candidatas que deben materializarse en función del objetivo o del plan general que pretendamos en la posición. Como parte también de esos patrones de pensamiento para elaborar planes, debemos considerar los elementos de la lógica del juego estratégico que nos planteó el gran maestro Mark Dvoretzky, cómo mejorar la actividad de las piezas mediante maniobras, profilaxis, cambio de piezas para transformación de posiciones y demás aspectos que se pueden apreciar en pantalla que estudiamos en la conferencia anterior. Estos son elementos claves que hay que considerar para primeramente determinar cuál es el plan y precisar serían las jugadas candidatas que pueden ser aplicadas a la posición. Partimos del ejemplo en la conferencia pasada de la partida de Dvoretzky y Churlin en 1980, donde el plan a seguir por parte de las blancas pueden realizarse en función de las siguientes ideas. En el sacrificio de alfil en H7, alfil por H7, seguido de torre H5 y dama H3, también la opción de plan de dama G3 con guía de torre por E7 y por último activar la torre de A1 en la casilla E1. Estos serían los principales planes que van a permitir el desarrollo de un posterior cálculo de variantes. Para realizar el cálculo de variantes hemos establecido
modelo, en este caso un procedimiento, un algoritmo que va a estar estructurado por fases y procedimientos. Las fases serían una fase de organización, ejecución, valoración de la posición, la comparación y la elección. Estas fases van a ser conformadas por los siguientes procedimientos. La fase de organización, que es clave, indispensable, que va a depender totalmente de la calidad del cálculo, se va a materializar mediante los siguientes procedimientos o pasos. Selección de las jugadas o ideas candidatas, ordenación de las mismas, determinación de las opciones candidatas del rival y la ordenación de las opciones del rival. Una vez que se tenga bien claro cuáles serían las opciones de uno u otro bando como jugadas candidatas, podemos establecer rápidamente o desarrollar la ejecución del cálculo de las jugadas que son forzadas o lógicas y la representación mental de la posición resultante de la variante en concreto con la cual empezamos a calcular. Luego podemos pasar ya a una fase de valoración donde valoramos precisamente la posición resultante y de ser favorable rápidamente podemos elegirla. Ahora bien, pero existen procesos donde que la posición resultante nos conlleva a una posición no deseada, no favorable y por tanto podemos aplicar el procedimiento 8 para excluir la jugada o idea candidata. Y también se puede dar el caso de que la posición todavía requiere de una profundización y en tanto se dan los casos de exclusión de jugadas candidatas y reorganización del cálculo, tenemos que nuevamente realizar el ciclo de organización o de los procedimientos de organización del cálculo de variantes con los procedimientos, selección y ordenación tanto de las jugadas candidatas nuestras como las jugadas candidatas de respuesta del rival ante nuestras jugadas candidatas. Podemos proceder posteriormente cuando se existan dos o más jugadas candidatas o ideas, realizar una comparación y poderla posteriormente, para finalizar el cálculo, elegir una de las jugadas atendiendo a su efectividad. A continuación vamos a ejemplificar brevemente cómo podríamos desarrollar este algoritmo de pensamiento a la hora de calcular. Bien, teniendo en cuenta la claridad de los planes existentes, que serían el alfil por H7 seguido de torre H5 de dama H3, también la idea de dama G3 y torre a E1, ya estaríamos listos para determinar cuáles serían las jugadas candidatas. Pero tenemos, por supuesto, que estas jugadas candidatas darle un orden, un nivel de ordenamiento, de determinación en cuanto a las opciones del rival. Podemos decir que es necesario darle en un orden de prioridad atendiendo a los niveles de amenaza. Siempre es importante dar los jaques con ideas de jaque mate, realizar jugadas de jaque mate o de ataque directo al rey, o jugadas por último que activen nuestras piezas. De ahí que podamos elegir, o mejor dicho, precisar este orden de jugadas candidatas priorizando aquellas jugadas que más daños le hacen al rival. Por tanto, alfil por H7 seguido de torre H5 y dama H3 tiene que ser necesariamente la primera opción o jugada o idea candidata que se debe de calcular. En la posición podemos realizar ya el cálculo una vez que hayamos procedido con los 4 elementos que hemos visto en cuanto a la fase de organización del cálculo. Procedamos, por ejemplo, con la variante primera, alfil por H7, rey por H7, torre H5, jaque del blanco, rey G8, prácticamente única jugada, y dama H3. Se llega a una posición donde el bando negro va a tener, para evitar el jaque mate en H8, dos opciones fundamentales. Una, la jugada F5 o F6. En cuanto al orden de prioridad, debemos comenzar por F5 porque es una amenaza evidente que cierra la posición en cuanto a la diagonal y permite en cualquier momento instalar un fuerte caballo en E4 como una vía defensiva. Y siempre constantemente tenemos que representarnos las posiciones que se dan. Entonces, nuevamente, la posición que se viene dando tras F5 o F6 requiere de una profundización porque el blanco tiene múltiples opciones. Dentro de las fundamentales podemos apreciar que tiene tanto la jugada torre E1 que incorpora, que suma,
una pieza al ataque como la jugada torre H8 jaque. Bien, vamos a empezar por torre E1, aunque también se puede empezar por torre H8. ¿Cuál es la idea? De que si una vez que el rey se vaya a F7, nuevamente se puede dar un jaque en H5 o realizar la jugada torre H7, pero brevemente podemos, con un breve vistazo, ver que el rey puede escapar vía E6, vía D7. Por eso vamos rápidamente a darle prioridad a la jugada torre E1, que parece ser la más exacta en este caso. Tras torre 1 podemos analizar que otra vez es necesario aplicar el procedimiento de determinación de las opciones del rival o de las diferentes opciones que existen como parte de la organización del cálculo, que muchas veces se aplica de forma de ciclos, ¿no? en el proceso de calcular variantes en ajedrez. En este caso tenemos que determinar que tras torre E1, posición que debemos representarnos constantemente, pueden el negro tener dos opciones para defenderse de los jaque mates. Entonces con caballo F7 o caballo E4. Caballo F7 vamos a priorizarla porque es la jugada que está evitando directamente la amenaza del blanco. Tras caballo F7 puede existir la siguiente secuencia de jugadas forzadas, que es dama por F5, amenazando el mate. El negro realiza la jugada caballo G5, dama G4 apartando la dama y atacando el punto del caballo que está en G5, entre otras amenazas. Por supuesto, el negro tendría que prácticamente sacrificar su calidad para quitarle una pieza más al blanco en el ataque, y tras torre por F4, dama por F4, el blanco G6, se llega a una posición resultante donde ya el negro está atacando a la torre blanca y puede realizar posteriormente jugadas como rey G7, dama D7, que permiten defender la posición. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que las negras se defienden y quedan con clara ventaja. Podemos a la hora de ordenar el cálculo, una vez que lleguemos a una situación como esta, ver el nivel de efectividad que puede tener otra jugada candidata. En el caso de estar con las piezas blancas, ya no es necesario calcular caballo 4 porque la primera que hemos calculado es suficiente para el negro obtener una buena posición. Vemos que torre H8 falla, y también no es necesario ya calcular F6 desde el punto de vista práctico, porque ya vemos que una jugada como 18 F5 de negro basta para alcanzar la posición resultante. Y así sucesivamente tenemos que, como tarea, continuar con los procesos del cálculo. Luego empezar con dama H3 o torre H5, que parece que pueden ser refutadas con la jugada F5 y del negro. Luego podemos ver otras de mayor nivel de amenaza como dama G3 y luego torre A1, que se la dejamos de tarea para que puedan aplicar los diferentes procedimientos del cálculo. Esta sería la forma práctica en que podemos aplicar el algoritmo de cálculo y que constantemente tenemos que ejercitar, y los entrenadores deben tener sus bases de datos bien preparadas para poder desarrollar esta habilidad constantemente con la solución de problemas o ejercicios tácticos donde se tenga que aplicar los diferentes procedimientos del cálculo. Para profundizar en el tema y seleccionar posiciones de entrenamiento, siempre estamos señalando los siguientes libros de Mark Dvoretsky. Nunca olvides que tienes un rival al frente, Secretos de la táctica en el ajedrez, de Jacob Agar, Maestría en el cálculo. De Volokitin y Gabri, que perfeccione su ajedrez, El método en ajedrez y el momento crítico, de Joseph Dornan. Científico y metodológico, tenemos los libros de nuestra producción que van a permitir a los entrenadores, sobre todo, a poder proyectar adecuadamente desde el punto de vista científico y metodológico el entrenamiento del cálculo y el resto de las habilidades prácticas de ajedrez. De forma conclusiva, podemos arribar ya a que el dominio de las habilidades prácticas para desarrollar el análisis de la posición a partir de las habilidades de valoración, planeación y cálculo constituyen herramientas que son indispensables para el logro del perfeccionamiento de la maestría y, por supuesto, el rendimiento en el ajedrez. Por tanto, debemos aprenderlas, entrenarlas constantemente y aplicarlas en la práctica.
Para mayor comunicación les proponemos nuestras direcciones de correo electrónico, nuestros nombres de los perfiles de Facebook, nuestro nombre de nuestro canal en YouTube y de nuestro WhatsApp. Los esperamos en próximas conferencias de la serie Cómo entrenar ajedrez, que en este caso ha revelado un contenido importante del entrenamiento. Muchas gracias.